católicos eran verdaderos seguidores de Cristo y eran muy obedientes, y dio libertad de culto. Era pagano, después se convirtió al cristianismo por las oraciones de su madre, que se llamaba Helena. Se llamaba Helena, la madre de Constantino. Entonces el edicto que mandó Constantino, ¿qué decía? Decía que le daba libertad de culto a la Iglesia Católica, le daba libertad de culto, y que le iba a restaurar todos los templos que los emperadores antiguos le habían destruido a la Iglesia, y que se prohibía crucificar cristianos. ¿Por qué? Porque era en honor de Cristo. No se podía crucificar más a un cristiano, no se podía crucificar más a un católico. Y después encontraríamos de que en el principio la Iglesia tuvo que batallar muchísimo acerca de lo que era el canon bíblico. Como muchos encontramos en la Biblia, atacan a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo el canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por la idea de Marcio, que empezó con una herejía de que únicamente existía un solo evangelio y unas cartas de San Pablo. Este tipo surgió ya por el año 140 y empezó a predicar, empezó a hacer divisiones dentro de la Iglesia. La Iglesia agarró el canon y empezó a ver cuáles libros eran inspirados y cuáles no. Al principio había un libro que se llamaba La Didache de los 12 Apóstoles, o La Didache de los 12 Apóstoles, un libro contemporáneo y que no lo encontramos en la Biblia. Al principio estaba. La Iglesia declaró cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Y de ahí las sectas se agarran del canon de la Iglesia Católica para atacar a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, si tiene la verdad, es la verdadera. Y las demás sectas que agarran el libro el canon de la que es la Iglesia Católica, como digo siempre, si la Iglesia Católica está equivocada al hacer el canon, los demás están mucho más equivocados, porque agarran lo que es la palabra de Dios para atacar a esa iglesia. Y después veíamos en México, la persecución en México fue de los cristeros. Algunos se recordarán la persecución de los cristeros. ¿A quiénes mataron? ¿A católicos? Puros católicos. No perseguían a otros. ¿Por qué? Porque no había todavía. Eso fue por el año, la ley que empezó fue la ley Juárez, y algunos conocerán la historia de México. La ley Juárez, que era el artículo 3, el artículo 5, el artículo 24, el artículo 27 y el 130, que después se llamó la ley Calles, que perseguía a todos los cristianos. Entre uno de ellos encontraríamos a muchos padres que habían sido martirizados. Y después aquí en Estados Unidos, la Iglesia batalló desde un principio. Por los años 830 se publicó panfletos en contra de lo que era la verdadera Iglesia de Cristo. Y de ahí surgieron, por el año 1840, hubo un tumulto que incendiaron Filadelfia, incendiaron Kentucky y muchas de las partes, y murieron muchísimos católicos aquí en Estados Unidos. Y surgió un grupo que se llamaba los Naunati, que después, con el tiempo, organizaría una campaña política con Miller, Fillmore al frente, y después esta organización se terminó con la guerra, y después se llamó el Ku Klux Klan, que ha sido perseguida a la iglesia. Entonces en Estados Unidos ha llegado la misión desde un principio aquí a Estados Unidos, y encontraríamos de que la verdadera iglesia es la única iglesia de Cristo que tiene 265 papas. Es una historia muy extensa y muy grande que podemos contar, y ustedes todos pueden investigar desde el papa que tenemos ahorita hasta San Pedro. No hay ni un papa, ni una lista interrumpida de papas. Entonces, aquí tendremos algunas preguntas. Empezamos por ahí. Alguien que tenga alguna pregunta, responderá el hermano y responderé yo con respecto a lo que es el tema que acabamos de ver. Hermano, como tiene la programada, las preguntas son para ustedes dos, entonces los otros 15 son para la gente. O no sé si me quieren cambiar. Yo diría para que descansara un poquito de la garganta. Sí, tienen preguntas. Sí, yo sí tengo una. Usted estaba diciendo sobre un texto bíblico
que decía que dejaba su primer amor, ¿verdad? Entonces yo tengo entendido que ese primer amor es la Iglesia Católica, para dejar ese primer amor, para irnos con los amores equivocados, ¿verdad? Que son las otras sectas. Bueno, así es lo tengo yo entendido. ¿Qué es lo que usted me puede explicar? Pues mire, es que volvemos a lo mismo. El Señor nunca estableció un papado. Eso viene desde Constantino, cuando Roma toma oficialmente la iglesia cristiana, o llama oficialmente la religión del Imperio Romano católico, y de ahí empiezan a darle forma a lo que hoy conocemos por la Iglesia Católica. No hubo, el apóstol Pablo, inclusive Pedro, nos dice que él no se pone como roca, él no es la base, el fundamento de la iglesia, es Cristo. Entonces, lo que yo le decía de eso de que ha dejado su primer amor, la iglesia, hay que entender una cosa, la iglesia al principio se componía de pura gente judía, el principio. Después el Señor trató con el apóstol Pedro, hablando a través de un éxtasis, donde le mostró, ¿verdad?, animales que según la ley no se podían comer porque eran inmundos. Y el Señor le dijo, se lo bajó en un incendio y le dijo, mate y come. Y él dijo, no. El Señor estaba tratando con el apóstol Pedro para darle ver de que a los gentiles el Señor, también iba a llamar a los gentiles, a la gente que no son judíos, a la iglesia, ¿sí? Entonces, los judíos nunca han practicado, no ha habido un, digamos, como dice la historia, un papel de papas no ha habido, ¿me entiendes? Eso no ha sido así, ¿sí? Entonces, lo que la iglesia ha dejado, su primer amor, era su entrega hacia el Señor, su ferviente, su amor. Cuando uno sirve al Señor, ¿verdad?, cuando la experiencia que se tiene, cuando uno se entrega al Señor, ¿verdad?, sirve al Señor, usted está dispuesta hasta a barrer el lugar, ¿me entiende? Usted hace muchas cosas. Ya después como que descuida uno, ¿me entiende? Y todas las persecuciones que el hermano habló hasta el 312 están bien, simplemente que nomás se le ha puesto la palabra católico, pero fueron a los cristianos, a los que obedecían a los mandamientos del Antiguo Testamento o de Dios, eran a ellos a quien se les perseguía, ¿sí? No necesariamente como, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo agarro un libro y le borro el autor del nombre y le pongo el mío, ¿me entiende? Tomando crédito de algo que no sufrió. Entonces, todas las persecuciones que él mencionó sí fueron ciertas, pero no eran para los católicos, porque los católicos no nació hasta el 312, nació. No, hay que entender, hermano, hay que entender de que la Iglesia Católica en el año 110, si usted ha estudiado la historia y conoce esa historia, en el año 110 San Ignacio de Antioquía le pone el nombre de católica, en el año 110, antes de ser martirizado. Si usted conoce la historia, hablará de San Ignacio de Antioquía, que usa por primera vez en Antioquía, usa el nombre de católica. ¿Por qué? No en el año 313. En el año 313 es el edicto ¿cómo se le llamó ese edicto? El edicto de... ¿Cómo se le llamó ese edicto? El edicto de Milán. El edicto de Milán. Hay que estudiar bien la historia para no decir cosas, ¿no? No. Para no decir cosas, porque en el año 110 la iglesia se llamaba católica. Yo nomás le quiero preguntar, porque ahorita usted leyó todo, y a lo que yo tengo entendido ahí, usted dijo que se iba a dar todo lo que usted diera iba a ser con base a la Biblia, y usted no se mencionaba la Biblia, y aparte de eso. No, en el principio hablamos de que íbamos a hablar 15 minutos bíblicamente y 15 minutos de historia. Ajá. ¿Sí o no? Sí, es historia. Déjame acabo nomás. Ahora, lo que usted está diciendo es de que el que puso la palabra católico fue un hombre, no fue Dios. Porque si usted lee yo les dije una vez, desde Génesis a Apocalipsis, el Señor nunca dejó un hombre que dijera católico, apostólico. Simplemente lo que ahora tenemos nosotros es para representarnos ante el gobierno. Pero si usted lee, ahorita el hermano lo leía, la iglesia de Cristo. No dice la iglesia católica de Cristo, la iglesia de Cristo. Desde un principio hasta el final usted va a encontrar que nunca fue por el propio Dios que vino a este lugar y que fue el que le dijo a Pedro, no le dijo vas a ponerle a mi iglesia por nombre católica, por nombre apostólica, por nombre... Simplemente dijo mi iglesia de Cristo, ¿sí me entiende? Entonces, si el nombre católico fue puesto por un hombre, está errado, porque no puede dar. El hermano le leyó que el Señor le reveló a Pedro. Si el Señor le reveló a Pedro, le hubiera revelado, le hubiera dicho,
pone a mi iglesia católica, que va a ser la iglesia universal, desde el principio hasta el final. Entonces, hay que entender, mi hermano, hay que entender que desde un principio no se conocía como cristianos. Y la primera vez que usa cristiano es en Antioquía. En Antioquía se usa la palabra cristiano en Antioquía. Entonces, como les decía, en aquel tiempo estaban surgiendo muchos grupos que estaban en contra de esa iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo San Ignacio de Antioquía? Para diferenciar de los otros grupos que estaban empezando a surgir en aquel tiempo, le pone Iglesia Universal. Iglesia Universal basado en Marcos capítulo 16, versículo 15, que es lo que quiere decir universal, vaya por todo el mundo, es universal. Sí, la palabra católica sí significa universal, pero hablando de la historia y todo, es que hay un conflicto de cosas. Por ejemplo, para poder identificar, primeramente ya hemos puesto la base, usted ha puesto la base de lo que es la iglesia y lo que la Biblia nos enseña de lo que es la iglesia. Ahora la pregunta es, bueno, si la iglesia actualmente es la misma que estableció Pedro, ¿por qué la iglesia católica está no está poquito, está muy allá a lo que es la palabra de Dios, a lo que es la verdad, en cuanto a prácticas, en cuanto a tradiciones, en cuanto a tantas cosas que aún Dios nos habla que Dios las aborrece? Entonces, ¿cómo es que si la base, la iglesia no puede ser como un árbol que se enchueca, ¿verdad? Y de alguna manera la iglesia siempre ha permanecido recta a esa enseñanza de lo que es la palabra de Dios. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Dónde saca esa interpretación histórica de las 7 cartas del Apocalipsis? ¿De dónde se basa realmente en esos periodos históricos que, según los estudiados del Apocalipsis, usted sabe, todas las profecías tienen 3 sentidos? Uno que habla del pasado, uno que habla del presente y otro que habla del futuro. Y usted simplemente, lo que yo siento que hizo es tomar lo que le convenía, que bueno, aquí que quedaría muy bien este periodo, aquí quedaría muy bien este periodo, pero yo puedo hacer esa misma interpretación de que usted dice que el Señor vomita a los tibios. No solamente usted aplica que todos los tibios son los católicos, también a los mismos católicos les decimos lo mismo, y también en su misma iglesia se tiene que decir lo mismo. En todas el desarrollo histórico siempre ha habido gente tibia, siempre ha habido gente que se ha ido con otros amores. Cuando habla San Juan de eso, se dirige a esas 7 iglesias que existían en ese tiempo, ¿sí? Y que se puede aplicar la Sagrada Escritura en estos 3 aspectos: presente, el pasado, si no sabía, porque la profecía no solamente es el futuro, exacto, el presente y también ciertamente ciertos aspectos del futuro. Pero ¿por qué acomodan, ¿sí? Ciertamente, ¿dónde está esa base histórica, científica, real? Porque yo puedo acomodar como yo quiera esos aspectos de las 7 iglesias con diferente, desde mi punto muy personal de vista. Sí, bueno, yo nunca dije, yo siempre le dije que la profecía es lo mismo lo que usted está diciendo, es pasado, presente y futuro. Yo me incliné en lo futuro porque las 7 iglesias es el periodo, ¿verdad? Del periodo de la iglesia. Ahora, no traje porque no íbamos, bueno, hablábamos del fundamento, ahorita salió esto de la historia y es donde él hablamos desde un principio, le dijimos que íbamos a ver, no sé si cuando estaba ahí en el país más rico, le dijimos que íbamos a hablar de la Biblia y de la historia. De la historia. Ajá. Ok, pues ahí fue el error que yo cometí. Ahora, esto de Apocalipsis está muy fácil para entender y se lo podía yo explicar, ¿verdad? Pero me gustaría traérselo en un manual, un papel, para que viéramos, ¿verdad? Como el hermano trae ahí, mire, él trajo sus fechas, sus datos, y eso es importante porque es la historia de las cosas que no... Esto de las 7 iglesias, el 7 periodo, usted lo puede ver que es historia, ya sucedió, ya ha pasado. Es donde él está, o sea, donde el hermano ha agarrado la historia del periodo del tiempo. Nomás
lo único, yo nunca le dije a un tibio católico, yo nomás lo único que le dice que lo que el hermano está diciendo está bien, lo único malo es que le ha puesto el término católico para ampliarlo a la iglesia, pero la persecución que ha sido para la iglesia es por guardar su identidad con Dios, en su observancia, en su guardar sus mandamientos, en los decretos de Dios. Entonces, por eso le digo, entonces si hoy estamos, entonces yo creo que hoy, si de veras para poder identificar cuál es la verdadera iglesia, es quién es la que guarda los decretos o los mandamientos de Dios, eso es lo que podemos distinguir, porque la base es lo mismo, vamos para arriba, no vamos para un lado, ¿sí me entienden? Entonces, yo lo único que le dije, ¿verdad? Y yo creo incómodo, ¿verdad? Era que le han puesto a la historia que fueron los católicos los que han perseguido o han sido perseguidos, si no es cierto, fueron los cristianos los que, porque Pablo perdió su vida, todos los apóstoles perdieron su vida por el Señor, ¿me entienden? Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿los católicos mataron a Pablo? No, yo no dije que los católicos tomaban. Por eso hay que entender, ¿no? No, yo dije que uno de los cristianos mataban cristianos. ¿Quién era el que perseguía a la iglesia? El Imperio Romano pagano. El Imperio Romano pagano, y en esa iglesia era únicamente la que existía en ese tiempo, era la iglesia católica. No existía ningún otro grupo. Yo pienso que lo católico ya lo explicó exactamente, por el origen que tiene la palabra católico, que es universal, va dirigida a todos. Ahora, no entiendo por qué separan católico del cristiano, si el verdadero cristiano es el católico, y por esta razón, desde mi punto de vista muy particular. Hay una parte en la Biblia que dice, vayan por el mundo y lleven el evangelio. Quienes lo recibe a ustedes, le dice a los apóstoles, ¿verdad? Me recibe a mí, dice Cristo. Por lo tanto, recibe a quien me envió. Entonces, los apóstoles son la verdadera iglesia de Cristo. Y si usted no lo recibe, ya la iglesia católica, porque recordemos que el católico no separa para absolutamente nada el cristianismo, son los mismos cristianos. Si una persona no le acepta a esos cristianos la palabra que Cristo le enseñó, por lo tanto no son ni siquiera cristianos desde mi punto de vista muy particular. Ok, mire, es que me están poniendo las dos palabras en un mismo sentido. La palabra católico significa universal. Si la vamos a ampliar ese sentido está bien, pero si usted está hablando en cuanto a la iglesia, a lo actual, está mal. Entonces es donde yo hago la separación, ¿sí? Porque no somos lo mismo. Si fuéramos lo mismo no estuviéramos los dos en un lado. Entonces si estamos hablando de la palabra católico como universal, está usted correcto. Es la iglesia universal de Jesucristo. Usted puede ir ahorita y... Entonces, estamos de acuerdo que la iglesia universal, sí, pero ya en cuanto a las prácticas, en cuanto a las tradiciones, ahí hace una distinción. Esa es la distinción. Esa es la distinción. Bueno. Yo tengo bueno, pues más bien un comentario y tal vez una pregunta. Primero, Jesús, bueno, no pudo haber dictado exactamente cómo se iba a dirigir su iglesia. No pudo haber dicho, van a existir papas, van a existir obispos, van a existir sacerdotes, van a existir esto, van a existir aquello. Era ya una forma práctica de la iglesia para organizarse, porque desde el principio que le dio la autoridad a Pedro, él tuvo que empezar a ver encargados de cada iglesia. Eso es lo que ellos hacían cada vez que iban a ciertas iglesias, por eso las llamaban iglesias, porque ahí había un encargado que le llamaban obispo, ¿okay? Era lo mismo que anciano, que era algo así, ¿no? Anciano, exacto, pastor. Quería decir más o menos obispo. Entonces, desde ahí empezó la organización de la iglesia. Entonces, a eso me refiero respecto a que dice usted que los papas, que no había papas. Bueno, después se le dio el nombre de papas como una forma de organización a la iglesia, no como una forma de división. Es como, por ejemplo, tenemos ahora hablando de las diferentes organizaciones, digamos, cuando se separaron varias personas de las que él hablaba, diferentes, que se empezó a sectarizar. Entonces fue cuando decidió que le puso San Ignacio, exacto, ponerle el nombre de católico. Lo mismo pasa en la actualidad, por ejemplo, con los partidos políticos que tenemos. Para diferenciarse, los republicanos de los demócratas tuvieron que escoger un nombre, ¿no? Para diferenciarse de los dos grupos. Entonces yo pienso que eso de la organización de la iglesia no debe de ser tomada de una manera muy apegada a lo que está escrito en la Biblia. Ahora, respecto al otro,
era mi misma pregunta respecto al Apocalipsis. El Apocalipsis solamente es una literatura, una forma de escribir, que siempre se venía usando en esos tiempos, como los 200 años antes de Cristo, se hizo muy popular en ese tiempo. Incluso Daniel usó esa forma de escritura. Esa forma de escritura utilizaba muchos signos, muchas ideas, muchas figuras, muchas veces inexistentes, para tratar de explicar los miedos del pueblo, los miedos del que les escribía. En fin, por eso utilizan tantas formas, tantas, ¿cómo se puede decir? Ideas no muy comunes, o no muy creíbles, porque esa es la forma de la literatura. Ahora, el Apocalipsis es cierto, como usted decía, se refiere a diferentes etapas, pasado, presente y futuro. Pero más que nada, en ese tiempo trataban de hacerlo a un futuro muy próximo, muy cercano a la época en que se escribía. Entonces no pudo haberse ido tan lejos a como usted trató de explicar. Entonces por ahí ese es por ahora mi participación. Bueno, entonces se nos acabó el tiempo de lo que eran las preguntas. Yo no entiendo, yo no entiendo algunas de las cosas que el hermano no ha presentado, pero ¿dónde surgieron los apostólicos? ¿Dónde? ¿En qué año? Usted está hablando, yo no vengo a representar una denominación, y es donde usted... Por eso es que como cada uno... Estamos hablando de... Si yo le digo a un testigo de Jehová, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Qué me va a decir? Testigo de Jehová, la nuestra. Si le pregunto a un pentecostés, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Qué me va a decir el pentecostés? La mía. Si le pregunto a un mormón, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Me va a decir la mía. Pero ahí está la pregunta, ¿en qué año surgieron eso? Yo les dije que en el año 33 después la iglesia católica, de su inicio hasta ahorita. El año 33 se le encargó en Palestina, Pedro, y desde allá la iglesia ha pasado 265 papas desde aquel tiempo hasta la actualidad. Bueno, entonces, yo quisiera saber de dónde surgieron los apostólicos. Los apostólicos, pues tienen una historia, pero cuando empezó Martín Lutero, que hubo la Reforma, de ahí empezaron a salir muchas denominaciones y ahí pero estamos hablando, si nos vamos a la raíz por eso estábamos hablando de la iglesia de Jesucristo, o sea, aún cualquiera persona, inclusive nosotros, si decimos que somos la iglesia de Jesucristo, es porque tenemos el fundamento que es Jesucristo y nos apegamos a lo que la Biblia nos enseña, ¿me entienden? No, la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios es para hoy, es para mañana y es para presente, no porque el Señor es un Dios, el Señor Jesucristo es sabio, que cuando Él edificó o Él plantó su iglesia, Él la organizó, Él no nomás la mandó así, alá y se va, y que ya conforme al tiempo, como decía usted, si iban a empezar a... No, el pueblo judío tenía una forma, una estructura, cómo se dirigía, se componía de sacerdotes, levitas y el pueblo. Esas tres funciones las mismas las tiene la iglesia, que son que son profetas, pastores, diáconos y la congregación. Entre un pastor en una iglesia, el apóstol Pablo fue pastor en Jerusalén, a la misma vez hacía trabajos apostólicos porque salía a levantar iglesias. El apóstol Pablo también fue un apóstol que edificó iglesias, pero no fue el papa apóstol o el apóstol Pablo, y ni nadie de la iglesia. Por los primeros 10 años hubo la historia, tenemos registrada en la palabra de Dios 100 años, desde que el Señor nació, ¿verdad?, hasta el último apóstol que fue Juan, la historia de la iglesia, como en 100 años, en un periodo de 70 años, póngale, porque no fueron 100 años completos, pero un periodo de 70 años, como la iglesia surgía, y actualmente debe de cambiar, ¿no? Porque la palabra nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, que ya pasó, hoy, que estamos ahorita, y mañana. O sea, Él es el mismo, no cambian, las cosas no cambian. No ha cambiado. Y la iglesia no debe de cambiar. Las edades cambian, y las costumbres vienen, y cosas que pero el fundamento debe ser lo mismo, hermano.
Debe ser lo mismo. Entonces el papá del protestantismo fue Martín Lutero, ya por el año 1517, y ya en el 1520 se rebeló en contra de lo que era la Iglesia Católica. Después le voy a hablar allá de por el siglo XV, donde el rey VIII de Inglaterra dividió. ¿Por qué? Porque el rey estaba casado con su verdadera esposa y después quería divorciarse de esa y quería casarse con otra señora. Se dividió y fundó su iglesia que se llamaba Anglicanos. Después de eso, a algunos no les gustó, a un pastor llamado José Smith, no le gustó allá por el año 1611, no le gustó y dijo, voy a fundar otra iglesia. Y ahí se le agarró a los que se le llamaban anabautistas o los rebautizados. Y de ahí empezó a predicar y empezó a evangelizar, lo mismo que llegó a India y empezó a evangelizar. Aquí va todo esto. Bueno, después de esto se dividieron estos grupos en dos: los bautistas generales y los bautistas particulares. Los bautistas particulares se fueron acabando y empezó los bautistas generales. Llegó a Estados Unidos y aquí se llamaron los bautistas del norte y los bautistas del sur. Y en cada uno tenía grupos, tenían diferentes ideas los dos, porque estaban divididos. Al estar divididos, al no pertenecer a la Iglesia de Cristo, empiezan a dividir. Y de ahí empezaron a surgir otros grupos: los bautistas generales, los anabautistas, los bautistas del séptimo día, y ahí surgieron los pentecostales, y ahí de los bautistas surgieron los pentecostales, o llamados aleluyas, y ahí surgieron en el año 1900, ahí surgieron los pentecostales. Y en Topeka, Kansas, fue cuando un pastor metodista empezó a organizar y empezó a hablar de Cristo. Y es cuando se organizaron los pentecostales en Kansas y después se trasladaron a Los Ángeles, California. Entonces, ¿de dónde viene esto? Hay una señora que se llama Romana Carvajal de Venezuela, que es nacida en Villaldama, Chihuahua. No sé, los que son de Chihuahua conocerán ahí, lo conocerán en Villaldama. Se trasladó a los Estados Unidos, pero en 1914 tuvo una experiencia con los pentecostales y después regresó allá a su ciudad natal. Regresó a su ciudad natal y empezó a predicar y tuvo un éxito. Reunió a 12 personas y le empezó a predicar, y de ahí a esa organización se le encargó al señor Rubén Ortega, que era un pastor metodista, y tuvieron sus dificultades, su división, y cada uno se separó, y después se le encargó al señor Rubén Ortega su organización, y en aquel momento dijo: esta iglesia se va a llamar apostólica. Y de ahí empezaron los apostólicos desde el año 1914. En 1918 salió fuera de Villaldama, se fue a Gómez Palacios, Durango, a Calixto, California, y después se trasladó a Mexicali. Y en 1925 llegó a Sinaloa, y en 1926 llegó a Tijuana, Baja California. En 1949 llegó a Centroamérica. Se trataba de mexicanos que estaban aquí en Estados Unidos y querían ir a evangelizar, y de eso fue lo que agarró la señora Carvajal, y han tenido sus divisiones desde